ciudadano común, digamos, podría justificar, y es lo que tiene el tema de los automóviles. Es evidente y lo sufrimos todos los días, la cantidad de vehículos que hay en las ciudades, sobre todo en las más grandes, tanto en Quito como en Guayaquil. Entonces, las empresas automotrices realmente están muy saludables, han vendido muchísimo en los últimos tiempos y nos han congestionado las ciudades. Tal vez por ahí esta medida no podría, digamos, ser plausible en el sentido de que mejoraría en algo las condiciones actuales de movilidad. De ninguna manera. Nosotros creemos que el modelo de desarrollo no va restringiendo los productos que los consumidores pueden acceder al mercado. De ninguna manera. El modelo de desarrollo de cualquier país es poderle ofrecer a la gente, tanto el gobierno como el sector privado, que ese es el cliente finalmente, es la sociedad, la mayor cantidad de productos para que puedan mejorar su calidad de vida. Imagínese usted entonces, mañana andemos todos en bicicleta porque hay muchos carros circulando. ¿Ese es un modelo de desarrollo? ¿Eso es un modelo de avanzada de un país? Por supuesto que no. Nosotros tenemos que arreglar los problemas para que la gente, ojalá que todos los ecuatorianos tuvieran un carro, no al revés, pues, discúlpeme. Entonces hay que ver cómo podemos hacer que el Estado dé la infraestructura para que todos los ecuatorianos tengan un carro. Entonces tenemos que trabajar, el modelo de desarrollo es opuesto al modelo restrictivo. Me explico, es poderle ofrecer a la gente la mayor cantidad de productos, la mayor cantidad de servicios, internet, banda ancha, educación, infraestructura, salud, etcétera, que ya esto pues ya los conoce toda la población. Entonces no creemos que por las restricciones está el modelo de desarrollo, de ninguna manera. El tema de las bebidas alcohólicas, que eso sí lo relacionan directamente con la salud pública, es decir, se suben los precios para que la gente consuma menos alcohol. ¿Esto les genera también un inconveniente al sector, bueno, que tiene que ver con estas ventas de alcohol? Bueno, por supuesto que cualquier tasa o imposición tributaria genera un inconveniente. Creo que en el tema del alcohol es el 1% del valor, o me parece que son 25 centavos por de alcohol, o sea, del grado alcohólico por litro que tiene la bebida, que sería el impuesto. Pero esto es un problema no tanto de restringir a la gente porque pague más, es un tema de educar a la gente a consumir menos. O sea, no creo que la solución está desde el lado tributario o fiscal, la solución está desde el lado de la salud. Es decir, tenemos que hacer campañas desde el Ministerio de Salud Pública para poder que la gente se capacite, que la gente entienda que el consumo de alcohol es malo para la salud. Entonces yo lo veo más que como un tema impositivo, un tema de salud pública en el país. Concepto, ingeniero, las restricciones se van en contra de cualquier modelo de mercado, es más o menos lo que usted está señalando. Bueno, a ver, hay un problema que es evidente. El problema es cómo mantenemos la dolarización en el país. Si las importaciones suman mucho más que las exportaciones, y estamos hablando, perdón, para que no existan después correcciones, estamos hablando de la balanza comercial no petrolera, que prácticamente tuvo un déficit de 8.000 millones de dólares. Es decir, quitemos el petróleo a un lado, porque el modelo de desarrollo de un país tiene que estar basado en su sector productivo. No podemos estar pensando que solamente con el petróleo vamos a vivir. Bendito sea Dios que tenemos el petróleo y que hemos podido vivir con el petróleo, pero no es el modelo de desarrollo que tenemos que todos los ecuatorianos trabajar. Es el modelo de la producción, de la productividad, que el empleo, que la ganancia, que la construcción de riqueza esté, digamos, ligada a la productividad y a la producción de un país. Ese es el modelo de desarrollo que queremos. Entonces, en base a ese modelo... El otro día, ingeniero, estuvo acá en este mismo estudio, en el noticiero estelar, en la noche, el ministro... estuvo conmigo el ministro Santiago León. Yo le consultaba precisamente sobre esto que señalan de que es por la balanza comercial. Él me decía, con estas cifras, haciendo referencia a las 8.000 millones que usted acaba de mencionar como déficit, que lo que se recupera o lo que se deja de sacar con estas medidas son apenas 300 millones, que por tanto la medida no es para el tema de la balanza comercial, porque 300 millones frente a 8.000 realmente es muy bajo, y que por tanto se ratificaba de que las medidas tienen un corte de salud pública y ambiental, que el tema de la balanza comercial realmente no era de peso para estas medidas que se han tomado. ¿Ustedes piensan exactamente lo contrario? Pienso totalmente lo contrario, porque toda medida suma. Usted tiene que bajar 30 libras, por decir a alguna persona, baja 2 libras, y usted le va a decir, bueno, usted no está haciendo dieta para bajar 2 libras. No, pues que por ahí empiezo, pues tengo que comenzar a bajar poco a poco para llegar a las 30 libras, pues por favor. Entonces, esto es una medida que es casi
casi el 4% del déficit de la balanza comercial. No es una medida que es el 0.1% del déficit de la balanza comercial. Veámoslo en números. Son más de 400 millones, porque son que solamente en celulares es ese número. Vamos a suponer que esto sea alrededor de 500 millones. En 8.000 millones, pues es más del 5%. Entonces, por el amor de Dios, hay que tener mucha seriedad en este tipo de cosas. Son medidas que van poco a poco vamos sumando. Usted no puede poner en una medida que se cure todo el déficit comercial. No, pues no existe esa medida. Tiene que ser la suma de diferentes medidas. Lo que yo le digo es que hay que cuidar la dolarización. Y creo que eso está haciendo el gobierno. ¿Cómo se cuida realmente la dolarización? Aumentando la productividad, generando la confianza, que es la palabra clave, para que fluya con la seguridad jurídica la inversión extranjera, sobre todo la inversión extranjera. ¿Y por qué le digo que sobre todo? Porque esa inversión no tiene costo en la economía. Son dineros que vienen de afuera, y ahorita hay muchos capitales de afuera que quieren fluir a América Latina. ¿Por qué quieren fluir? Porque esta es la década de América Latina, esta es la década del crecimiento. Los números macro de casi todos los países de América Latina son bastante altos. Europa en una crisis en este momento, Estados Unidos en otra crisis en este momento. ¿Hacia dónde se pueden ir los capitales? Hacia América Latina. Ojalá que nosotros tengamos justamente esta estructura de confianza para que esos capitales fluyan al Ecuador sin costo para el Ecuador, y poder entonces garantizar plazas de empleo y garantizar la dolarización. Las políticas de comercio exterior, el mejorar las exportaciones, el fomentar la inversión extranjera, son medidas a largo plazo que le van a dar mucho más estabilidad para poder mantener la dolarización en el país. Ingeniero, al inicio de esta entrevista usted mencionaba de la importancia de la coordinación público-privada. Estas medidas ya fueron tomadas y claro, ya tienen el rechazo en cierto porcentaje de los empresarios. ¿Existe algún tipo de acuerdo o han conversado, se han sentado en la mesa para tal vez rever algunas medidas? Por ejemplo, esto del impuesto a la salida de capitales, se tomaron algunas medidas para rever la situación en algunos aspectos que no era tal vez tan necesario. Eso también lo comunicó aquí el ministro. Entonces, tal vez se pueden rever algunas de estas cosas. Claro, es lo que yo le dije al principio de esta entrevista. Es decir, muchas veces se toman estas decisiones sin consultar con el sector privado. Y nosotros entendemos pues cómo se mueve el mundo de los negocios. Ellos a lo mejor entienden mejor cómo se mueve el mundo estatal. Yo no voy a entrar en el mundo estatal porque no trabajo en el sector público, trabajo en el sector privado, pero entiendo el mundo de los negocios. Y cuando vienen estas políticas que no van de la mano con el desarrollo productivo, con el mundo de los negocios, entonces hay que revertirlas. Así fue con el tema del impuesto a la salida de divisas, sobre todo en los temas de regímenes especiales. En los temas de regímenes especiales se había considerado ese 5% en la última reforma tributaria, y cabe la aclaración, contraponiéndose al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que si usted recuerda, lo dejó en el país instaurado Natalie Selly, que hoy en día está de embajadora en Washington. Entonces Natalie Selly hizo un trabajo profundo para crear este COPSI, este Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en donde no existía el ISD en ese código, siendo orgánico, de mayor jerarquía, no existía ese 5%, por ejemplo, para los regímenes especiales. Sin embargo, en la reforma tributaria que vino después, que es una ley de menor rango, se introdujo esto, y eso es lo que estaba en efecto. Entonces fuimos a hablar con el gobierno después de múltiples conversaciones, y sirvió de puente Santiago León, no lo voy a negar en absoluto, sirvió de puente y sirvió mucho de puente, y le agradezco públicamente que haya servido de puente. Pudimos finalmente convencer en el tema que era perjudicial en el país, y ahí se vieron dos cosas básicamente, dos reformas. Una, que ya no se cobre más. De hecho, nunca se tuvo que haber cobrado, y se cobró, es decir, hubo cobro indebido realmente. No es que se abolió, se estaba cobrando indebidamente porque el Código Orgánico así lo mencionaba. Y la otra, que cambiemos por favor la duda de la repatriación de capitales de las exportaciones de 60 días a 180 días, porque las carteras de exportación, las ventas de exportación se cobran a más de 60 días. Entonces, ¿por qué ya presumía el Estado de que yo no había regresado ese dinero de esa venta de exportación en 60 días, que 60 días todavía no lo había cobrado en promedio? Entonces se hicieron estos cambios. Por eso le digo la importancia de socializar, de tener estas alianzas público-privadas, de ir de la mano entre el gobierno y el sector privado, hacer una política pública que vaya en el mismo sentido, en el desarrollo del país. Nosotros queremos desarrollo del país, por favor, es lo primero que queremos. Mientras más gente tenga mejor calidad de vida y más poder adquisitivo, van a ser más compradores a los productos que fabricamos, pues, por el amor de Dios, eso es lo que queremos. Entonces trabajemos en ese mismo sentido.